Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cuándo se deben tomar probióticos para mejorar la salud de la microbiota. Cuando hablamos de microbiota intestinal, que yo creo que es algo que últimamente está como en boca de todos, porque las investigaciones nos van llevando por un camino que indica que la microbiota intestinal es una parte muy importante para la salud de las personas. Esa microbiota intestinal, que a algunos igual de más edad os suena más la flora intestinal, que es como se llamó inicialmente, es lo mismo, la flora intestinal que la microbiota intestinal, solo que el término microbiota podríamos decir que es como más realista, ¿no? Porque la palabra flora nos hace pensar en plantas y sin embargo microbiota son microorganismos, ¿no? Que son lo que realmente habita en el interior de nuestro intestino. Bueno, cuando hablamos de microbiota intestinal, porque tenemos microbiota, actualmente sabemos que por todo el cuerpo, incluso en la superficie de la piel, y toda esa microbiota está relacionada entre sí y es capaz de comunicarse para mejorar o empeorar nuestra salud. La microbiota tenemos que tener claro, independientemente de dónde se encuentre, que es una de las primeras barreras de protección de nuestro cuerpo frente a la invasión, podríamos decir, esto suena así como un poco a guerra, frente a la invasión de microorganismos patógenos. Si no hay sitio donde colocarse, evidentemente pasarán de largo, y la microbiota intestinal principalmente, ya que lo que ingerimos a través de la boca podría pasar a sangre a través del sistema digestivo, imaginaros esos microorganismos que podrían estar traspasando la barrera intestinal y llegando a nuestra sangre para provocarnos una infección. Esa microbiota intestinal se encarga también de impedir ese paso de microorganismos a sangre. Tiene, como os digo, una importante función defensiva. Además, se ha visto que la microbiota intestinal participa también en el metabolismo, sintetiza algunas vitaminas, ácidos grasos de cadena corta que resultan también beneficiosos para nuestra salud, y también dentro de nuestro sistema inmunitario, aparte de funcionar como barrera defensiva, modulan o activan y hacen bajar la respuesta inmunitaria, es decir, participan también en esa activación o inactivación del sistema inmunitario, de otras respuestas, no solo esa primera barrera defensiva. Por lo tanto, la importancia de tener una microbiota saludable y equilibrada es enorme, y todos deberíamos preocuparnos de esa microbiota. Vale, ahora vamos a hablar de lo que son realmente los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que acceden a nuestro cuerpo a través de la ingesta. ¿De la ingesta de qué? Primeramente de alimentos que contengan esos probióticos, que se denominan por esa razón alimentos probióticos, o de suplementos de probióticos, que serían cápsulas o pastillas o sobres que vienen con esos microorganismos inactivados a veces o incluso vivos. Aquí hay diferentes probióticos y si habéis comprado alguna vez alguno, en la mayoría de los casos os dirán en la farmacia, tienes que conservarlos en la nevera. ¿Por qué? Porque si los pones a temperatura ambiente y esos microorganismos están vivos, ¿qué hacen? Crecen y se desarrollan. ¿Por qué? Porque además generalmente la tendencia actual es en ese camino, los probióticos van acompañados también de prebióticos, es decir, de una sustancia que permite que en el momento en el que nosotros la ingerimos,
favorece su implantación allí donde hace falta, porque le proporciona alimento al mismo tiempo, que sería ese prebiótico, que a veces hay confusiones, ¿no?, entre probiótico y prebiótico. La verdad es que aquella persona que les puso nombre, a veces pensamos, ¿no?, la verdad es que podían haber sido un poco más diferente. Vale, la O es el microorganismo, la E es el alimento, para que tengáis ahí como regla mnemotécnica. Así que una vez que ya sabemos lo que es, vamos a ver cuándo tenemos que tomar esos probióticos. Yo os diría que podemos estar tomando probióticos a diario, especialmente aquellas personas, por ejemplo, que consumen yogur. Esto es algo, a mí me recuerda como lo del desayuno, ¿no? Es que yo me salto el desayuno y ya está, y no desayuno nunca. Mentira. El desayuno es aquella comida que rompe el ayuno. Puedes no hacer un desayuno tradicional, pero todos los días desayunas, aunque ese desayuno sea la comida al mediodía. No le llamaremos desayuno, pero es el desayuno de nuestro cuerpo. En este caso de los probióticos ocurre muy parecido. Prácticamente todos tomamos probióticos, igual no diariamente, pero sí semanalmente. A través del consumo de yogur sería la principal fuente de probióticos, pero hay otros alimentos fermentados que también nos pueden proporcionar microorganismos vivos. Uno podría ser el kéfir, otro podría ser el chucrut, la col fermentada, que no es de consumo habitual en todos los países, pero cada uno tenemos nuestros hábitos y nuestras costumbres. Algunos tipos de quesos, imaginaros por ejemplo el queso azul, todas esas rayitas azul verdosas o manchitas que tiene en su interior son microorganismos que están vivos. Si tú dejas ese queso a temperatura ambiente se pondrá azul, probablemente entero, si le damos tiempo suficiente, porque seguirán creciendo. Los quesos que tienen esa corteza blanquita, comestible, son microorganismos, y también son microorganismos de los que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Es decir, casi a diario estamos consumiendo algún tipo de microorganismo. El vinagre de manzana, por ejemplo, si está sin pasteurizar, también nos proporciona microorganismos. Aquellos alimentos encurtidos en vinagre sin pasteurizar. ¿Por qué os digo lo de sin pasteurizar todo el rato? Porque la industria alimentaria a veces pasteuriza los alimentos fermentados, es decir, los somete a un tratamiento por calor para mejorar su aspecto. ¿Por qué? Pues porque en algunos alimentos esos microorganismos encargados de la fermentación, esos microorganismos vivos, hacen, el símil sería, por ejemplo, el vinagre. Ese vinagre que le crece madre, que le sale ahí una capita turbia. Pues si os fijáis en los botes de aceitunas, por ejemplo, cuando los abrimos también tienen una capita turbia por la superficie. Serían esos microorganismos encargados de la fermentación. Cuando se pasteuriza, desaparecen, se mueren, y por lo tanto esos alimentos pasteurizados no nos sirven como alimento probiótico. Y esto ocurriría, por ejemplo, también en el caso de los yogures, de esos mal llamados yogures, porque no se podrían denominar así, que se pueden conservar fuera de la nevera. Esos no son verdaderos yogures, no tienen microorganismos vivos. ¿Cuándo tendríamos que tomar suplementos de probióticos? Hay algunos casos en los que está altamente recomendado, como podría ser, por ejemplo, personas que van a viajar a países donde hay alta probabilidad de contraer la diarrea del viajero, por ejemplo. Nos puede ayudar a prevenirla, ¿no? Un tratamiento con probióticos durante o desde unos días antes de ese viaje. Personas que tienen tratamientos antibióticos. Los tratamientos antibióticos barren nuestro cuerpo de microorganismos. Si no al mismo tiempo, pero sí continuo, hacemos un tratamiento con probióticos, repoblamos. Es como si nosotros vemos un campo, ¿no?, lleno de maleza y lo que queremos es que crezca hierba. ¿Qué hacemos? Nos cargamos todo y volvemos a sembrar. Pues algo parecido sería lo que ocurre
con el tratamiento de los antibióticos. Pero ¿y si siembro y no riego y tampoco abono? ¿Qué pasa? Pues que igual ese césped no sale o tarda muchísimo en salir. Eso sería lo que se llamaría, vamos a decir, un suplemento simbiótico, que contiene tanto el probiótico como el prebiótico. Y eso es lo que os he dicho al principio, que es una tendencia bastante frecuente actualmente. No le vamos a llamar como tal un suplemento simbiótico, sino que será un suplemento de probióticos que contenga algún tipo de fibra fermentable. Podríamos decir un fructo oligosacárido. Suele venir como FOS, GOS, inulina, es decir, otro componente que no son exclusivamente esos probióticos y que son como el abono del probiótico para que tenga una mayor capacidad de fijarse a la mucosa intestinal, de ocupar su espacio y de calmar, en ese caso, por ejemplo, una posible inflamación, recuperar la función intestinal, evitar, por ejemplo, el estreñimiento, tratamiento de diarreas, es decir, asociado a problemas digestivos, se puede valorar la necesidad o no de incluir también esos probióticos, que no deben ser algo que tomemos a la ligera, porque estamos introduciendo microorganismos vivos en nuestro cuerpo. Imaginaros, por ejemplo, una persona inmunodeprimida a la que le estamos añadiendo más microorganismos, que en algunas ocasiones hay microorganismos que son exclusivamente beneficiosos, pero tenemos microorganismos comensales que viven en nuestro cuerpo habitualmente que pueden ser potencialmente peligrosos si crecen en exceso. Y si tomamos un probiótico estando inmunodeprimido, ¿qué ocurre? Que estamos alterando el equilibrio de nuestra microbiota intestinal y en esos casos puede no resultar beneficioso, sino perjudicial. Los microorganismos que contiene el yogur, los encargados de fermentar la leche para obtener el yogur, que son los lactobacilos y los streptococos, son probablemente los más habituales junto con los bifidus, que también se utilizan en la elaboración de algunos tipos de yogures, son los que con más frecuencia aparecen en los suplementos de probióticos. Por lo tanto, mejoramos su aporte a través del yogur de manera más fácil, más sencilla que a través de los suplementos de probióticos de manera regular, de manera habitual. En algunos casos, pero aquí ya bajo supervisión de un profesional, podemos utilizar también esos suplementos de probióticos para un mayor aumento de la cantidad de microorganismos que estamos obteniendo. Esos, como os digo, son los más frecuentes también en los suplementos. Cada vez hay suplementos más específicos de probióticos con cepas especiales. Tened en cuenta que nuestro cuerpo acumula como billones con B de microorganismos en la microbiota intestinal, de unas alrededor de 1000 especies diferentes. Fijaros la dificultad que puede entrañar su estudio. Por lo tanto, es muy probable que lo que yo os diga hoy, pues igual dentro de unos años sea diferente, parecido, pero que tenga sus matices. Por lo tanto, esto es algo que avanza, ¿no? Es la ciencia que día a día nos irá dando nuevas noticias en relación a la microbiota intestinal y a la utilización, sobre todo, de los probióticos para nuestro beneficio, para nuestra salud. Así que espero que sigamos todos atentos a las novedades. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.